Aleluya, buenos días. Bueno, tenemos para presentar un peque, Elian. Un niño que vive con nosotros en casa, en la finca, en Torres. Y bueno, es un niño especial, para mí es un niño especial. Y lo vamos a presentar. La madre así nos lo preguntó y no y claro que si no hay nada más bonito que presentar a un bebé, a un niño. Y fíjate cómo viene como un mayorcito, chaleco, con botillas. Gloria a Jesús. Bueno, ¿quieres presentarlo delante de Dios? ¿Sí? ¿Quieres reconocer que es un hijo de Dios? ¿Y quieres entregárselo a Dios, puesto que es de Él? ¿Sí? Aleluya. Elian, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bueno, Señor, Dios mío, te presentamos esta criatura, Dios mío, este hijo tuyo. Señor, lo ponemos en tus manos y te decimos que es hijo tuyo, que es creación tuya, Dios. Padre, toma control de él. Señor, toma control de su vida, guárdalo. Bendícelo, Señor, Dios mío, con tu cobertura, tu protección, Señor, toda la vida, Señor. Dios mío, que pueda conocerte, que pueda crecer conociéndote y aprendiendo de ti, teniendo temor de ti y Señor, que esté bajo tu cobertura, sí. Reprendemos cualquier mal que venga sobre él, Dios mío, y echamos fuera cualquier maldición que venga a su vida, sobre todo maldición hereditaria. La reprendemos en el nombre de Jesús y clamamos a tu sangre que esté siempre cubriendo a este bebé, Señor, a su madre también, Señor, a su hogar. Dios mío, que sea un hogar, Dios mío, que estés tú presente, Señor, que seas el primero, Señor, allí en esa casa. Padre, bendice a Elian. Yo sé que tienes un propósito para él, un propósito de que él te conozca, Señor, y que cumpla tu plan por el cual tú lo has traído a este mundo. Gracias por su vida, gracias por la vida de su madre también. Bendícela grandemente, dale el gozo de tu salvación, dale tu cobertura y dale tu presencia en su vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por la alabanza, la adoración. Señor, por tu presencia en este lugar, Dios mío. Queremos que nos hables hoy, Señor, que nos dirijas. Señor, que tomes control de la palabra. Señor, que todo lo que se escuche, todo lo que se hable sea de parte de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso llena este lugar de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Llévate lo que estorba, Señor. Llévate, Señor, todo obstáculo, Señor, toda piedra que impida el fluir de tu fe, bendito Dios, Señor. Llena de fe nuestros corazones para recibir la palabra, Señor, y queremos avanzar en los caminos, en tus caminos, queremos avanzar en tu plan. Por eso habla a tu pueblo, habla a tus hijos, habla personalmente a cada uno de nosotros. Señor, tenemos necesidad de ti, Señor, y tú hoy, por fe, sabemos que nos vas a saciar, que nos vas a hablar, que nos vas a alimentar con tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno presentar a Elian. Dice que Elian significa luz y resplandor. Es un nombre griego. Significa luz y resplandor, que sea la luz de Cristo en su vida. El resplandor en estos tiempos donde vemos que las tinieblas parece ser que están tomando control. Bueno, el Señor me traía palabra estos días. Y llevo compartiendo en toda la semana allí donde he ido. Jueves estuve en Burgos y el Señor me hablaba de crecer en el Señor, crecer, caminar en los caminos del Señor, avanzar en los caminos de Dios. Pablo decía, no habiéndolo alcanzado ya, prosigo a la meta. Unos días antes compartía a los hermanos también de que allí donde estaba, de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hoy le he preguntado a Manolo y me dice, hay unas 150 personas aquí. Digo, pues hay 150 planes de Dios, E incluso para Elian ya hay un plan para él, ya hay un propósito
Yo sé que Dios ya tiene designado algo para él, pero no porque yo lo sepa, sino porque Dios nos lo ha revelado a cada uno de nosotros. Y compartía de qué bueno que tú ya conozcas cuál es el propósito de Dios para tu vida. De que no a una edad, incluso en la propia iglesia, aún no sepas cuál es el plan que Dios tiene para ti, cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Y Dios tiene un plan. Y no hay nada para mí que es conocer la verdad, conocer la verdad de lo que Cristo quiere pues para cada uno de nosotros, sobre todo, amén. Decía, ¿quién es el mayor de entre vosotros? Decía los discípulos, decía la congregación. Y ponía un niño delante, con un símbolo de que el niño comienza o está en un momento de aprendizaje, de enseñanza, de adquirir. Y a veces el hombre mayor o la persona que empezamos a madurar en nuestra edad, en nuestra vida, parece ser que como que ya no nos entra más, ya no tenemos más capacidad. Como que, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Y el Señor decía, este niño es el mayor entre todos. Y hagámonos como niños, en el sentido de no ser ingenuos, pero sí tener una mente abierta, a aprender cada día, a avanzar cada día, a madurar cada día, a crecer cada día en el Señor. Amén. El Señor me hablaba estos días de que es necesario de que Él crezca y yo mengüe. Y el hombre exterior se va desgastando, se va envejeciendo. ¿Por qué? Porque es la ley, es de vida. Nadie se queda toda la vida joven, ¿no es así? Vamos envejeciendo. Yo he estado en África y ha sido, pues bueno, un agrado ver a hermanos después de 15 años que nunca los había visto, y muchos, ¿no me conoces? Claro, uno le faltaba más pelo, otro tenía más arrugas, otro estaba más gordito, otro estaba... Y te quedas, espérate a ver si te conozco. Después yo con los morenitos es que tengo un poco de... vaya. Pero rápidamente discernía, tú eres Luis, tú eres Joao, tú eres Juan. Ay, qué bueno, ¿cómo estás? Y te contaban la historia, ¿no? Y decías, ¿cómo ha sido tu vida en estos 15 años? Pues mira, hermano, no siempre he estado en el ministerio, dejé el ministerio, dejé el camino, otra vez vuelvo. Me llamó la atención un hermano, no sé si me escuchará o me verá, pero me llamó la atención un hermano que en aquellos tiempos fue una gran ayuda para mí, hace 15 años. Era un chaval joven, con 20 años. Y el último día del congreso fue nombrado diácono. Y oremos por él. No importa, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasó en esos 15 años para que te tengan que nombrar diácono después de 15 años? Y hablé con él y él me expresaba un poco, pues, bueno, no caídas, sino retrocesos, no avanzar. Y a mí el Señor me hablaba, ¿no?, de que tenemos que ir creciendo en el Señor. Hablaba con mi esposa sobre esto y no creciendo en el título, aunque es un reconocimiento, como siempre hemos compartido. El que se te nombre pastor, copastor, diácono, no quiere decir que a partir de ahí ya eres o debes de actuar como un pastor, sino que en el tiempo que se te ha visto atrás, tu corazón está formado para ser un pastor, que hoy eres nombrado. Y el Señor nos habla de ello, ¿no?, de que tenemos que crecer. Y a veces pensamos que lo hemos probado todo, ¿no? A veces pensamos que ¿qué vamos a aprender hoy más? De que nuestro intelecto ya está ahí, ¿no? La vida de Sarepta no tenía más futuro que esa noche, que ese día. Estaba a la espera de que se gastara todo y no tenía esperanza, no tenía fe. La fe no puede faltar en nuestra vida. La fe, dice la palabra de Dios, que debe de ser creciente. Amén. Los discípulos decían, aumentanos la fe, le decían a Jesús. Y yo veo que cuando a veces también vamos creciendo y la iglesia crece, mengua la fe. ¿Por qué? Y cuando mengua la fe es porque nuestros ojos se apartan un poco de Dios. Cuando conocemos a Dios, nuestra fijación, nuestra mirada solamente está en Cristo, como el hijo pequeño que adora a su padre, ama a su padre. Sobre todas las cosas, su padre es lo más especial. Y en la naturaleza, cuando se va haciendo mayor, el hijo se va despegando del padre, ¿sí o no? En el Señor tenemos que acercarnos cada vez más al Padre. En la vida espiritual tenemos que cada día tener más acercamiento a Dios. Eso nos va a hacer que nos despeguemos de otras cosas para poder acercarnos a Dios. Amén. No se pueden servir a dos dioses, no se pueden amar a dos dioses. O amamos a Dios o amamos al mundo. O nos acercamos a Dios
o nos acercamos al mundo. Amén. Me hablaba sobre la enseñanza, ¿no?, que aún queda en nuestras vidas. Debemos de ser discípulos, como ha dicho el hermano presentando, discípulos de Cristo, fieles a Cristo. ¿Sigues siendo discípulo o te consideras maestro? ¿Habrá maestros? Claro que sí, también hay maestros entre nosotros. Sí, los habrá. Pero incluso el que se considera o es reconocido como maestro aún sigue siendo discípulo de Cristo. Amén. Nosotros tenemos que seguir siendo discípulos del Señor. Discípulos que hemos sido escogidos por Dios. Que ha habido un principio y tiene que llegar a una meta, a un final, que será el final de nuestros días, aunque tengamos que seguir creciendo hasta llegar a cumplir, ¿no?, el plan que Dios tiene para nosotros. Y a veces se nos olvida que somos discípulos, que tenemos que aprender del Maestro, que tenemos que escuchar más al Maestro. Vivimos en tiempos donde hablamos más que escuchamos. Yo me estoy haciendo mayor y hay una teoría del mayor, ¿no?, y es que la generación anterior, la tuya, es mejor que la que hay ahora, ¿no? Yo creo que es un poco también engañoso. Pero sí ves una generación ahora de jóvenes en edad y también en el Señor que hablan más que escuchan. Y es por el movimiento que hay en estos tiempos. Un movimiento de que, como dice la palabra, los hijos se revelarán a los padres. En un sentido de que los hijos piensan que lo saben todo y que sus padres están equivocados. Quizás todos los hemos tenido en nuestras generaciones. A veces hemos menospreciado a nuestros padres pensando de que son obsoletos, son anticuados, ahora es otra vida, son otros tiempos. Pero ahora vivimos unos tiempos donde, como dice la palabra de Dios, en los postreros tiempos, ¿no?, los hijos se revelarán a los padres. ¿En qué sentido? En que debemos de aprender de nuestros padres. En que tenemos que aprender cada día del Señor. En que no tenemos que olvidarnos de que Dios siempre está ahí dando palabra. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es enseñanza a cada uno de nosotros para que nuestra vida pueda ir en victoria, no acabar en el hoyo del tropiezo del enemigo, en la sabiduría que este año hemos compartido como lema. Y la sabiduría el principio es el temor a Dios, ¿sí o no? El temor, respetar a la autoridad. Ahora estaba ahí pensando, ¿no?, sobre una persona, bueno, una administración, y decía, hay que reconocer a la autoridad. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad es Cristo en nuestra cabeza. La cabeza es la que dirige al cuerpo. El cuerpo no puede actuar como la cabeza. Yo compartí a los hermanos en estos días de que somos el cuerpo de Cristo. Qué bueno que tú sepas para qué has sido llamado. ¿Qué instrumento útil eres en las manos de Dios? ¿Sí o no? A veces no lo sabemos. Y yo decía, en la multiforme y en la multigracia que Dios nos ha hecho, porque aquí no somos dos iguales, no los hay, no sé que sean gemelos o mellizos, o no los hay, exteriormente, porque interior somos totalmente diferentes, incluso hermanos genéticamente. Dios, si somos así, es porque Dios nos ha creado para un plan y un propósito cada uno de nosotros. El más alto, el más bajo, el más, no lo sé, el más rápido, el que va más lento, el que da X. Cada uno ha sido diseñado para un plan, para un instrumento útil en las manos de Dios. Y lo que quiere decir la palabra, que tenemos que aprender del Maestro, que tenemos que abrir nuestro entendimiento cada día, como dice su palabra. Cuando entremos en la casa de Dios, seamos prontos para escuchar la palabra, el consejo, la administración, la dirección, consultar, pedir consejo. No pedimos consejo. No vamos a presentarnos delante de Dios y decir, Señor, necesito más de ti, aprender de ti. Cuando pedimos al Señor, necesito más de ti, es que necesito más que me des trabajo, más que me quites, de que me des más economía, de que me des... tú sabes lo que necesito yo, Señor, yo necesito más, yo necesito una esposa, yo Señor, tú sabes que yo necesito que me abras camino, que ahora mismo estoy en un momento difícil. Pero no, Señor, quiero aprender de ti. Quiero conocer más tu palabra. Quiero que me des revelación para yo seguir caminando en tus caminos. Yo no quiero estar estancado. Porque la vida natural, como dice la palabra de Dios, somos como hierba que
que es pasajera en este tiempo y que crecemos, nacemos, crecemos y llega un tiempo que morimos. El tiempo no se puede parar, ¿sí o no? Nuestra vida no se puede parar. Tampoco se puede parar el crecimiento de Dios sobre tu vida hasta que se cumpla el plan de Dios en ti. Y a veces pensamos que ya está. Amén. En el libro de Job, capítulo 42, el último capítulo, conocemos la historia de Job y nos damos cuenta de que hubo un trato, hubo una enseñanza, la enseñanza de un hombre que persevera en los tiempos confiando en Dios, sabiendo que hay un plan, un propósito de Dios, y que el plan de Dios y el propósito de Dios siempre es bueno para nuestras vidas. A veces, cuando vienen las bendiciones buenas, es cuando parece ser que más nos acercamos, aunque a veces nos hace olvidarnos de dónde viene, pero lo importante es el Señor que esté en medio de nosotros y que en cada momento, en cada situación nos vaya enseñando cuál es el plan, nos vaya revelando, porque Dios está en todos los tiempos, en todos los momentos. ¿Entendemos? Hasta que llegó el punto de Job, este versículo que todos conocemos, ¿no? Pero pasan 42 capítulos hasta que Job llegó a entender claramente, de ver a Dios, no de oídas, no solamente exterior, sino en sí mismo, en su vida. ¿Me entendéis? Dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas. Dice, para mí, que yo no comprendía. Amén. Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Vivimos en tiempos donde se habla, pero se habla a veces sin entendimiento. La palabra de Dios tiene que ser con entendimiento, con testimonio, con enseñanza. Yo digo con testimonio, con la facultad de poder presentar una palabra que la da Dios, siendo rema a nuestra vida. No siendo solamente letra, sino rema. Rema significa que actúa en nuestra vida, que se hace real en nosotros. Y Job dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Job era un hombre enseñado en la palabra. Era un hombre que había sido, educado en el temor de Dios, educado en una familia, pues con los ritos, con las costumbres religiosas, pero que no había tenido o no había entendido realmente Dios en su vida. Y a veces en nuestra vida hablamos lo que no entendemos. Yo estaba orando y claramente el Señor me revela, cada vez que voy creciendo en el camino de Dios, el Señor me habla que debo de ser más sencillo, más humilde. Sí, pero no solamente humilde en mi actuación hacia el hermano, hacia el prójimo, sino humilde en mí mismo, en no tener más alto concepto del que deba tener, porque si no me engaño a mí mismo, en hablar algo que ni pongo por obra, ni entiendo, y lo único que puedo hacer es servir de tropiezo. Y cada vez que vas creciendo el Señor me habla, o cada vez que voy creciendo el Señor me habla de ser más humilde delante de Él, más sincero delante mía. Y a veces me lleva el Señor a que me transmita la palabra que Él me quiere revelar en ese momento. Yo, uno de mis ministerios que tengo, o mi ocupación es predicar la palabra en distintos lugares, distintos sitios, y cada vez pues te pones antes de la palabra, te presenta delante de Dios qué palabra es idónea para el lugar, para el sitio. Pero yo siempre le pido al Señor que me dé palabra viva, palabra rema. Amén. Estuvimos en África del Sur, Rebeca, yo se lo decía a ella, y nos invitaron a una iglesia
un hermano que tiene 4 congregaciones en Johannesburgo. Un hermano muy cercano a Remar, de allí, de África del Sur. Y nos invitó. Los hermanos me dijeron, es una iglesia grande, es una iglesia donde hay un fuego, hay un gozo, pues como hay en África. Hay un gozo, una pasión, un mover tremendo. Yo dije, bueno, y el Señor ya me tenía palabra dada. Y yo ya tenía mi palabra preparada, puesto que la tenía en mi corazón, la tenía en mí. Cuando llego al lugar, llegamos a un sitio donde era un poblado de los más humildes de África del Sur, de los más pobres, todo lleno de chabolas, de casas hechas prefabricadas, con chapas, con madera, con cartón. Y yo llevaba una palabra ciertamente un poco técnica, se puede decir. Y justo antes de la palabra el Señor me dijo, tú habla lo que yo te he dado. Y fue bendición, ¿sí o no, Rebe? La gente recibimos palabra de Dios, porque cuando uno transmite palabra de Dios, se edifica a sí mismo. Y nos edificamos con la palabra de Dios. Cuando Dios te tiene dada la palabra viva, no tienes que cambiarla, no tienes que modificarla, no tienes que fingirla, sino da la palabra que tú entiendes y la entenderán. Amén. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Qué bueno es cuando das testimonio a muchas personas y del ministerio, de la obra que haces, y el impacto que le da al que lo recibe siempre es, me gusta cómo lo transmites porque lo experimentas desde tu corazón. Eso es lo que toca las vidas. Cuando tú eres un papagayo que habla y habla y suelta pues palabras bien sonantes, ahí quedan. Pero cuando tú lo transmites saliendo de tu corazón, palabra viva, palabra que ha sido sellada en tu corazón porque tú lo has vivido. Cuando tú das testimonio del milagro que Dios ha hecho en ti, de donde te ha sacado. Porque Job tuvo que aprender y reconocer las maravillas que Dios había hecho en medio de él, positivas y a veces negativas, como perder a su familia, perder la herencia, pero él vio que Dios estaba obrando en él, estaba haciendo maravillas en su vida. Cuando tú transmites ese fuego consumidor, enciendes otras antorchas que están apagadas, enciendes otros corazones que están apagados o están fríos, porque tienes el fuego del testimonio de lo que Dios ha hecho en ti y hablas de lo que conoces y entiendes. Amén. Yo me ponía a pensar sobre esto, no quiero irme mucho, pero cuando hemos presentado a un bebé, va a comenzar y va a empezar una andadura de aprendizaje, de enseñanza, donde a veces se cruzan o se nos quieren cruzar a todos pues falsas enseñanzas o distracciones que nos hacen distraernos, equivocarnos, confundirnos. Y uno de los factores que hay en el joven es que aún no sabe qué identidad tiene. Uno de los factores que yo entendí en mi vida de joven es que no estaba identificado. Cuando Cristo vino a mi vida yo ya sabía lo que Dios quería para mí. Me identificó, me dio nombre, me fijó una meta, un camino. Y yo muchas veces veo, por ejemplo, a los jóvenes y no tan jóvenes, como a veces sus vestiduras, su ropa, ¿no? Quieren aparentar algo que no está en ellos. No sé, yo veo muchas veces a gente vestida tipo militar, ¿no? Le gusta la ropa militar, le gusta la ropa de camuflaje, ¿sí o no? No han estado en el ejército ni en la guerra en su vida. Y a lo mejor si escuchan un petardo, salen corriendo. Y tú los ves con botas militares, con tal, y dices, este debe de ser o ves a alguien vestido, qué sé yo, de un movimiento, ¿no? Es que no, ahora mismo como no estoy mucho metido en esto del mundo, pero no sé qué movimiento hay. Pero en mis tiempos había el movimiento de ir vestido de negro, o de ir vestido de, qué sé yo, de cowboy, con botas grandes. Parecía que ibas en caballo, y en la vida habían montado a caballo. Ibas con una vestidura de cowboy, y en la vida habías estado en el oeste. A veces mostramos lo que no somos. Y el Señor quiere que seamos quienes somos. Y que demos, yo creo que tenemos mucho para dar.
pero que no lo finjamos. No sé si me entendéis. Amén. El Señor me hablaba de los bautismos en fuego que debemos de tener. Pues el bautismo de llegar a tener ese bautismo que tuvo Job, un bautismo de tener la vivencia de Cristo en su vida. Y en esa vivencia de cada día puedes testificar, puedes dar palabra, puedes hablar de lo que Dios ha hecho en ti, pero entendiendo y comprendiendo que Dios está obrando en medio de ti. Amén. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo sé por fe que Dios está haciendo cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Yo creo por fe de que una cosa maravillosa es que tú hoy estés aquí. Hay mucha gente en los hospitales, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente ahora mismo deambulando por el mundo sin saber dónde van. Tú hoy estás aquí porque Dios te ha dado la libertad y el amor de que tú te presentes aquí a escuchar a Dios, a alabar a Dios. Eso es maravilloso. Eso es un tesoro increíble. Que en este mundo hay mucha gente que ya quisiera tenerlo. Y tenemos que confesarlo, tenemos que creerlo en nuestras vidas, en nuestros corazones, comprenderlo, amén, entenderlo. ¿De qué te vale? ¿De qué hagas? Pues no lo sé. Vivimos en tiempo de mucho, pues qué sé yo, teología, estudios, muchos estudios bíblicos, no digo entendimiento porque lo estamos hablando, sino mucha capacidad de comprender algo estudiado, pero no vivido en ti. Y yo creo que Dios está haciendo maravillas en ti para que tú puedas testificar de ellas. Yo siempre he dicho que los apóstoles o Pablo no iban con la Biblia debajo del brazo. No tenían esos estudios bíblicos que a veces, yo no estoy en contra de ellos, yo estoy a favor, pero antes de eso tenemos que tener la comprensión, el entendimiento de la vivencia en Cristo. Amén. Sigue diciendo Job, dice, versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. Cuando el pastor va a ministrar muchas veces a una persona, y muchas veces cuando nos juntamos los pastores lo hablamos, a veces nos consolamos nosotros mismos diciendo, si es que a veces la labor del pastor es escuchar. Sí, porque es que te hablan, te ministran, te predican, y dices, bueno, ¿quién tiene el problema o quién tiene una situación que quiere resolver, tú o yo? Porque no me dejas hablar. Y a veces nos consolamos entre nosotros mismos diciendo, qué bueno es escuchar al hermano, al necesitado. Y es verdad, a veces uno se quiere descargar, pero se descarga, pero no se llena. Se va como ha venido. He contado todo, he dicho lo que hay y yo sigo por ese camino. Es bueno llegar a un sitio, expresarse y dejar que te ministren, que te hablen, que te den palabra, que el hermano mayor te pueda enseñar. Amén. Qué buenos son los ancianos. Qué conocimiento tienen, qué capacidad tienen los hermanos mayores. Y en el mundo mismo, los ancianos que tienen el conocimiento de haber vivido la vida, de tener una comprensión de las situaciones que hay. Y dice la palabra de Dios aquí que, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Preguntamos a Dios. Nos disponemos delante de Dios para que Él nos enseñe, nos hable, nos ministre, nos aconseje, nos exhorte, nos discipline, nos ame, nos dé palabra. Y a veces todo lo tenemos, como dices, no, si yo ya lo sé todo. Yo abriendo mi teléfono ya tengo toda la enseñanza. Pero al final de cuentas, cuando viene el día malo o viene el día de la prueba, a veces no tenemos las fuerzas o el razonamiento sabio de Dios para poder salir en victoria. Amén. Todo lo sabemos, todo lo entendemos, todo lo comprendemos, pero al final los frutos solo quedan constancia del que está firme en el Señor o el que está sin entendimiento de que Dios está en él. Amén. Los frutos, por sus frutos los conoceréis, por el testimonio los conoceréis. Y sigue diciendo, de oídas te había oído
mas ahora mis ojos te ven. Amén. Ahí es donde yo quería llegar. De oídas hemos oído mucho, pero nuestros ojos tienen que ver lo que hemos dicho antes, las maravillas de Dios, los milagros de Dios. Tenemos que ver en nuestras propias vidas cómo Dios está trabajando en nosotros. Qué triste es que estés en la casa de Dios y aún no hayas visto realmente la obra, la mano, lo que Dios quiere hacer en medio de ti. Yo compartía en estos días, ¿no?, la historia de Samuel, cuando estando en la casa de Dios, escuchaba la voz de Dios, pero no sabía que era Dios. Tenía muchas oídas, seguramente conocía la Torá, porque el pueblo estudia la Torá, y entendía mucho la Torá. Y nosotros escuchamos y leemos la Biblia y somos, conocedores de esa palabra. Pero entendemos de ella, la comprendemos, vemos que Dios la pone en medio de nuestras vidas. Leemos el versículo siempre y vemos que día malo acontece a todos y que cuando venga ese día malo debemos de estar agarrados a Dios. La palabra que dice que es como la casa que vamos a edificar, que busquemos edificarla sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Y que cuando vengan temporales o vengan tormentas, el que está firme perseverará en ella. Pues después vienen situaciones y no se llevan a cabo, porque solamente es de oídas. Y tenemos que verlo, tenemos que entenderlo. Amén. Con el paso del tiempo se va cultivando nuestra vida, ¿no?, con el trato, con la obra de Dios. Pero de joven ya debemos de abrir nuestro corazón para que Dios obre y reconozcamos que es el Señor. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dice la palabra de Dios. En Salmos 37 tenía otro versículo. Versículo 25. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. El Señor me daba ayer este versículo buscando sobre lo que estaba entendiendo. Y joven fui y he envejecido. Como hemos dicho, en nuestro exterior y en nuestra naturaleza, todos envejecemos, todos maduramos. Pero en nuestro interior espiritual también maduramos y envejecemos. En nuestro interior seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo inmaduros, o cada año que pasa, o cada tiempo que pasa, maduramos y crecemos espiritualmente. Y llegamos a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, donde dice que sus raíces crecerán, buscando las aguas de Cristo. Y donde ese árbol llegará a dar un fruto que antes daba el 30, después el 60, y el plan de Dios es que llegue a dar el 100 por uno. Amén. Nosotros en el ministerio de Remar hablamos mucho de que hay un tiempo donde somos ayudados, donde somos soportados. Yo pienso que soportados somos todos siempre, ¿no? Pero llega un momento en que ya debemos de ser ayudadores, hemos de ser los que soportan, hemos de ser padres. Hay muchos jóvenes que se convierten en padres naturales y aprenden o deben de aprender a lo que es ser un padre de verdad. Un padre que da palabra, un padre que soporta, un padre que perdona, un padre que ama. Y debemos de dar el paso de ser hijos a ser padres. Y me venía esta palabra porque fui joven, y todos somos jóvenes y todos fallamos. Y todos tenemos, nuestra duda, ¿qué se puede decir? Todos tenemos nuestras crisis espirituales, todos tenemos esas crisis, y de joven nos sucede, nuestras definiciones, nuestros cambios de ministerio, nuestros cambios que vienen a nuestra vida de indecisiones, porque somos jóvenes y no lo sé, pero nos falta identificarnos. Pero tiene que llegar un momento en que ya te identifiques. Tiene que llegar un tiempo donde ya sea el momento donde te confrontes a ti mismo, te sinceres delante de ti y seas honesto contigo y digas:
Dios me quiere para esto. Voy a seguir para ello. Amén. Voy a madurar en ello. Ahora va a llegar el final de año y yo compartía estos días, ¿no?, de que el final de año yo siempre tengo la palabra, ¿no?, y es hacer balance de nuestra vida en este año. ¿Cuánto has crecido en el Señor este año? No en el ministerio, sino Dios en ti. ¿Cuánto ha crecido? ¿Has madurado en tu carácter en Cristo? ¿Tu paciencia es creciente? ¿El amor a Dios y hacia los demás es creciente o es menguante? ¿Tu capacidad de acercarte y ver más las cosas de Dios han crecido o está más lejos de ti la presencia de Dios? ¿Y cómo lo entiendes? Pues con tus acciones, tus actitudes, tus temores, tus miedos. A veces nos alejamos de Dios y nos hacemos mayores y tenemos más miedos. Y sucede cuando la gente madura, empiezan a ser con más miedo, en vez de estar más cerca de Dios y más confiados en Dios. Más maduros en saber que nuestras vidas están en las manos de Dios, que Dios tiene control de todo. Amén. Y por eso buscaba esta palabra, porque fui joven y todos somos jóvenes, y a veces somos jóvenes en ciertas partes de nuestra vida, fase de nuestra vida. Por eso he dicho antes, pensamos que ya somos perfectos, pensamos que ya lo tenemos todo, pensamos que ya no somos discípulos. Hay cosas en nuestra vida que aún deben de ser tratadas en crecimiento, en menguar yo, en menguar mi egoísmo, en menguar mi vanidad, en menguar mi plan, mi vida. Y debo de madurar. Sí, amén. Podemos hacer balance hoy, cada uno de nosotros. Somos expertos en hacer balance del que está cerca de nosotros. Rápidamente lo ponemos en la balanza del juicio, ¿sí o no? No cambia, siempre es mismo, siempre es la misma. Te dicen un nombre y dices, no me hables de él, no me hables de ella. Yo sé quién es. Pero hace tiempo, sí, estuvo conmigo hace 10 años y genio y figura. Pablo puso, creo que es a Onésimo por testimonio y dijo, te lo envío como si fuese yo. En un tiempo fue para ti de tropiezo, puesto que le robó o tal, pero lo he tratado, ha estado conmigo, ha cambiado su vida y fue en la cárcel. Y yo te digo que ahora va una nueva persona. Su nombre es Onésimo, pero es otra persona en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es que en nuestra vida pueda suceder eso. Que no seamos siempre el mismo, la misma. Yo muchas veces digo el nombre de Ita, digo, eso quiere decir algo en ti. Manolito con 50 años. Juanita, perdona. A veces es un nombre cordial, pero es como que sigue siendo, y no lo digo por Juanita, que para mí es una hermana preciosa, pero tenemos que madurar, tenemos que crecer en el Señor. En un tiempo solamente te tenía de oídas, pero ahora mis ojos te pueden ver y comprender y saber que tú eres remar en mi vida y que tu palabra cada día me sirve para seguir avanzando en los caminos, de que ya no me sirve de tropiezo las cosas de antes. El maduro, el envejecido, el que está madurando en el Señor, tiene palabra para el joven. ¿Cuántos jóvenes vienen a nosotros? Es que no lo aguanto, no lo soporto, es que, fíjate, dice, tranquilo, ten paz, sé sabio, aprende de Dios, para que en esa situación puedas salir victorioso y no te sirva de tropiezo. No siempre tropieces en la misma piedra, porque el diablo sabe cuál es tu debilidad. Haz que Dios se haga fuerte en esa debilidad. No sea siempre el mismo en que, jolín, es que cuando me pisan, salto. Te van a pisar todos los días. Qué casualidad que en esa herida ahí van a ir todos los golpes. ¿Sí o no? Refúgiate en la peña de Cristo. Deja que Dios sea el que tome control de esa grieta, de ese lugar donde puede entrar el enemigo, porque va a entrar. Pero el débil diga, fuerte soy en el Señor. Eso significa un acto de humildad tuya, personal. No humilde, vuelvo a decir delante, que es otra palabra, hacia el prójimo, sino hacia ti. Reconócete en ti mismo, de que aún necesitamos crecer en el Señor. Amén.
no viéndolo alcanzado ya, prosigo hacia la meta. Eso significa ánimo, fe, esperanza. Venir a la iglesia diciendo, quiero recibir del Señor. No es una promesa venir todos los domingos al culto como algo rutinario y algo que, bueno, sé que lo necesito. No, vengo al culto porque ahí voy a recibir palabra hoy y me va a servir de rema hoy y mañana. Amén. En Jeremías 33, versículo 3, viene este versículo tan conocido, ¿no? Que todo el mundo conocemos, pero tiene que ser real en nuestra vida. Dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. El clamor de un pueblo que necesita de ayuda. El clamor. El llanto de un niño es un clamor. Cuando un niño llora, cuando un niño grita, es un clamor, se escucha, se siente. Siente la necesidad de que necesita ayuda. Y cuando nos hacemos mayores no clamamos, ya ni pedimos, ya lo conocemos todo, lo sabemos. ¿Qué me va a contar a mí el pastor? ¿Qué me va a contar a mí ese anciano en el Señor, en la iglesia? El otro día estuve en Burgos y había allí un hermano que lleva muchos años, hay 2 o más, pero hay uno que lleva muchos años. Y el hombre siempre ha estado ahí y sigue ahí. Y es un pilar. Yo lo honraba, decía, ¿cuántas veces vas a la cárcel? Decía, voy 3 veces por semana. Ahí está, sin hacer ruido. Tampoco cuentan con él. Qué privilegio tener, los jóvenes, tener personas así que podamos ir a ellos, a consultarle, a preguntarle. Ves a los jóvenes que se acercan a ti y se quieren hacer mayor que tú. ¿Qué pasa, tío, colega? ¿Cómo estás? Dice, yo no soy un viejo, pero ¿cómo se acercaban a David, al rey David? ¿Cómo se acercaban al rey, a los reyes jóvenes? Y qué bueno es reconocer y tener el temor a Dios. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Necesitamos respuesta. O tú lo sabes todo. Yo necesito respuesta cada día. Y a veces, a medida que voy creciendo y voy metiéndome en el río de la vida o en el río de Cristo, en el río de Dios, necesito más sabiduría para poder salir airoso de cada día. Porque bástese cada día su propio afán. Y cada afán trae sus problemas, sus incógnitas, sus lugares que han de ser descifrados y que han de ser revelados por el Señor. Amén. Ser humilde para clamar y tener respuesta para todo. ¿Tienes respuesta para todo en tu vida? ¿Tienes tu vida saciada? Bueno, de cierta manera vamos a Cristo porque necesitamos que nos la sacie. En situaciones que hay debilidades, situaciones que quisiéramos que fueran prosperadas, que fueran cambiadas, pues no lo sé. Yo muchas veces veo personas que anhelan casarse, anhelan tener esposa o esposo y llevan años. Y a veces eso les sirve de tropiezo, de retroceso, de tristeza. Que Dios te dé respuesta, que Dios te hable en estos tiempos. En la necesidad que hay en tu vida no hay nada peor. O bien en la necesidad porque no hay respuesta. Amén. Porque si yo sé vivir con lo que Dios me da, no tengo necesidad de nada. Dios me responde y me dice, bástete mi gracia. Hoy yo te quiero para esto. Eres instrumento útil hoy para predicar la palabra. Yo soy feliz. Tengo gozo de Dios. No anhelo nada más porque Dios me habla a mi vida. Si estoy cerca de Dios, tengo la luz y no tengo temor. Yo pienso que la necesidad en las vidas va creciendo porque no tenemos respuesta de Dios. Somos hijos de Dios, pero no tenemos la respuesta del Padre. Amén. Yo venía pensando sobre esta palabra y decía, yo tengo que llegar a que mi hijo tiene 10 años y veo está viviendo en un ambiente cristiano, en un ambiente de temor a Dios, donde hay unas normas, unos hábitos, unas formas que nos fluyen, porque tenemos a Cristo en nuestra vida, oramos siempre que podemos en casa, leemos la palabra siempre que podemos, intentamos tener el ambiente sano o santo que se debe de tener,
dentro de ser hombres. Y vemos a un niño que está aprendiendo y que oramos antes de dormir. Oye, ahí da la gracia antes de comer y a veces te pilla y dices, wow, macho. Pero él tiene que ser hijo de Dios. No tiene que ser nieto de Dios. Él no tiene que conocer a Dios de oídas, sino tiene que verlo sus ojos. Tiene que tener una experiencia con Dios algún día. El otro día me decía, me quiero bautizar. Y decía, qué bueno que tengas ese anhelo, ¿eh? Otros tienen el anhelo de tatuarse, otros de ponerse un piercing, pero que te digan, me quiero bautizar. Tranquilo, vamos a ir dando pasos hasta que tus ojos puedan ver al Dios que yo te estoy presentando, al Dios que yo llevo en mí y que quiero presentarte. Eso es el testimonio que tiene que tener. Amén. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Estamos faltos, yo creo, de ver grandes cosas, porque Dios hace grandes cosas, maravillas. Dios hace lo imposible, lo hace posible en tu vida. Amén. Él sana, Él liberta, Él hace milagros. Tenemos que verlas en nuestras vidas. Y cuando las ves, ay amigo, te das cuenta de que te hace acercarte más a Dios. Vamos a ponernos de pie, aleluya. Gloria a Jesús, vamos a orar. Y a mí me hablaba esta palabra, ¿no? Me daba ánimo y sobre todo también me daba, ¿no?, el tener temor de Dios. Y como dice su palabra, conocerme, profundizar en las aguas. No pienses que eres conocedor de todo. Yo veo personas que lo saben todo, conocen todo. Mi esposa y yo hemos estado 10, 11 días en África y hemos llorado. Mucha gente piensa que uno ha ido de safari, pero no ha ido de safari. Hemos tenido que predicar todos los días, Dios nos ha llamado a orar mucho por las personas, hemos hecho muchos llamados de oración porque sentía la necesidad, ¿no?, la compasión de ver tantas personas tan necesitadas con problemas verdaderos. Niños realmente que yo cogí un bebé que tenía 15 días, esa noche lo habían traído a una casa de remar porque se dieron cuenta en un mercado por la noche de que lo estaban vendiendo. No se sabe si lo habían robado a la madre, pero sí cuando llegó la policía, llegó alguien que notó que ese niño no era de esa persona, de esa mujer. Cuando llegaron dijeron, sí, es mi hijo, pero el hijo lloraba porque no era su madre. No, si yo ahora le voy a dar pecho, pues, si no eres la madre. Rápidamente se dieron cuenta. Eso es un problema. Y cogerlo en tus manos, pues te hace que llores y te hace que te quebrantes. O ver a un niño con 3 años que apenas puede caminar porque su madre iba borracha, iba ebria y las llevaba atrás en estos paños que los llevan, las capolanas que lo llevan y pasó un coche y se lo llevó por delante y tiene una raja desde aquí hasta aquí. Y dejamos un dinero para que pudieran tener unas zapatos ortopédicos y estamos luchando para que venga a Europa y pueda tener, los médicos más avanzados para poder intentar quitarle esa parálisis que está teniendo ya con 3 o 4 años. Rebeca, que se acercaba más a las chicas, le contaban testimonios de violaciones, niñas con 10 años, 8 años, violadas por su padre todas las noches. Y estar 2 años, 3 años sin poder hablar ni comer. Y ahora la veías con sonrisa, con algo de alegría. ¡Wow! Y llegas a España y ves a alguien que te dice, no, si yo conozco remar, vosotros sois esto, sois lo otro. Conoce, adéntrate. Si tú quieres enjuiciarme, conóceme, vente a vivir conmigo.
métete dentro de mí. O si yo quiero juzgar a este hermano, me tendré que meter dentro de él. Ver sus pensamientos, ver sus dolores, ver por qué actúa así. Pero Jesús no actuó de esa manera. Porque Jesús conocía todos los corazones. Incluso de las personas que eran rechazadas en ese mundo, Jesús conocía los corazones, puesto que Él era Dios. Y veía a esa mujer que había sido caído en adulterio y que estaba a punto de ser apedreada. Pero Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y le dijo a esa mujer: vete y no peques más. Cuando todos se fueron, esa mujer no se fue. Esa mujer estuvo a los pies de Cristo, conociéndolo, siguiéndolo, hasta la cruz. Los propios discípulos huyeron, pero ella siguió firme ahí, porque tanto le fue perdonado que tanto amó. Cuando veas las maravillas de Dios, que ha perdonado tanto en ti. Cuando reconozcas que nosotros no somos nada. Y a veces pensamos que somos algo porque nos comparamos. Y Él es pecador. Y Él está sucio. Y juzgamos. Veo tanta gente que... Ayer hubo una campaña y a veces están las campañas y se ve a gente que pasa y se ríen. Por desconocimiento, por ignorancia, la gente juzga. Pero no podemos de pecar, no podemos de señalar, sino podemos tener compasión, misericordia y orar para que puedan conocer a Cristo. Y conocer a Cristo es conocer la verdad. Y la verdad te hace libre de que tengas pensamientos, tengas juicios. Y que puedas juzgar a una persona, puedas juzgar una casa, puedas juzgar una organización. Vente conmigo. Y verás lo que es la obra de Dios. A través de personas que han sido en otro tiempo viles y ahora santos para Cristo. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu entendimiento, Señor, por tu revelación, Señor. Queremos revelación en nuestras vidas. Queremos palabra viva y eficaz para cada uno de nosotros, Señor. Queremos que tú, Señor, nos traigas revelación de las cosas ocultas, que sin conocerlas ni entenderlas, nosotros las juzgamos, Señor. Revélalas a nuestra vida, para que tengamos entendimiento de saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es la luz y lo que son las tinieblas. Trae revelación a la iglesia, Señor. Trae entendimiento, Dios. Dios mío, queremos madurar en ti, queremos crecer en ti, Señor, y queremos seguir siendo niños delante de ti, con un corazón siempre abierto, con un corazón que siempre va a ti, al Maestro. Quita, Señor, toda altivez de nuestras vidas. Señor, quita todo al más alto concepto del que podamos tener, Dios. Y haznos humildes a nosotros, a nuestro corazón, Señor. Que nuestras palabras sean como llamas de fuego. Que nuestro testimonio sea como ese fuego consumador, que habla de lo que hemos visto, lo que hemos sentido, de lo vivo, de lo que eres tú, Cristo, un Dios vivo. Por eso queremos tener experiencia, Señor. Haz que nos profundicemos en tu río. Haz que avancemos en tus caminos. Haz que nos acerquemos cada vez más a ti. Echa fuera la religión, echa fuera lo vano, echa fuera lo que es palabra muerta. Señor, y queremos ser hijos que están apegados a ti, Señor. Háblanos, ministranos, enséñanos, y que sobre todo sepamos que todo lo que hay oculto, todo lo que no sabemos, tú lo revelas a tus hijos. Nosotros somos tus hijos. Gracias por ser porque somos tu iglesia, Señor. Gracias por habernos escogido. Y bendícenos. Bendícenos con tu presencia. Bendícenos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.